Aquí arranca la Corpo Stream, más puntual que nunca. Qué puntual, ¿eh? El vikingo ahí del otro lado de la pecera. Impresionante lo tuyo, un relojito, cómo lleva los tiempos, cómo marca los tiempos. Porque además está Dai Redolfi también en la producción, le agradecemos a ella y le mandamos un saludo muy grande a Celeste Giraudo, que hoy no pudo estar. Como siempre releva muy bien las dos, no sé cuál de las dos es mejor. Para mí las dos son dos estrellas. ¿Qué digo estrellas? Dos soles. ¿Cómo nos atienden? ¿Cómo nos miman? Gracias, chicas, gracias. Y nosotros acá tolerando, por supuesto, el calor, pero ¿por qué? Porque la pasión es más fuerte. ¿Qué importa? El calor, los 38 grados, con 40 de térmica a esta hora en Bahía Blanca. En este miércoles 28 de enero, programa número 12 de la Corpo Stream, nosotros lo vivimos y lo disfrutamos como si ahora estuviéramos al lado de la playa, del mar, de la pileta. Esto es lo que nos gusta y lo vivimos a flor de piel. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? De 10, espectacular. Qué semanita tenemos en Bahía Blanca, ¿no? Sí, pero bueno, la disfrutamos, porque en paralelo tenemos alternativas que nos permiten ir... ¿cómo que le dicen? Soliviando, le dicen. Es posible. Yo recién llego de Mendoza, así que hemos pasado unos días espectaculares en la montaña. Bueno, vos más que nadie vienes soliviando, me parece, esta presión que venimos viviendo, no solo desde el punto de vista del clima, sino también con la carga laboral de un 2025 que se fue y un 26 que promete mucha más carga y compromisos todavía. Así es, Fer, así es. Y vi acá cerquita un Toyota Corolla abajo de un árbol grande, no me digas. Tratando de encontrar sombra. Estaba bien estacionado, Ajá. pero tratando de tener sombrita, porque la verdad que se derriten las cosas. ¿Le preguntaste si pagó parquímetro? Y no sé si estaría bien estacionado. Esperemos que sí. Bueno, Luisito, ¿la pasaste lindo en el viaje por Mendoza con la familia? La pasé muy bien con uno de mis hijos, la verdad que genial. Bueno, gracias por estar ahí, por seguirnos. Ustedes saben que tienen distintos canales. Uno es 99.1 de frecuencia modulada. Allí está Radio Vorterix Bahía Blanca, llevándoles toda la información en Bahía Blanca y una amplia región de cobertura. También estamos en los canales de streaming, en Twitch. Ahí es Vorterix TV, ¿no es cierto? ¿Lo digo bien? Vorterix TV o Vorterix, ¿cómo es, chicos? Recuérdenme. Vorterix Bahía, ahí está el canal de Twitch. Estamos en el canal también de YouTube, que es Vorterix Bahía en vivo. Ok. Y estamos en la web también. ¿Cuántas plataformas para que nos puedan seguir? En la web es vorterix.com, la plataforma. vorterixbahía.com. Bien, ahí está. Gracias por asistirme desde el lado de la producción a Dai. Y tenemos también dos teléfonos para que se comuniquen. Un fijo y un WhatsApp. ¿Cuáles son, Luisito? El fijo 291-4533-991 y el WhatsApp 291-4125-833. Bien, para aquellos que se enganchan, saben que cada miércoles en la Corpo Stream, durante 60 minutos aproximadamente, vivimos, navegamos, transitamos con personajes de distintos ámbitos del mundo laboral, del comercio, la industria y servicios, a quienes representamos desde la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, una historia diferente, un emprendimiento, una propuesta comercial, productiva, y hoy tenemos conceptualmente, a mí me gusta de alguna manera siempre conceptualizar en una palabra cada uno de los programas. Hoy el programa va a estar dedicado y abocado a la tecnología. Esa es la expresión, esa es la palabra. Vamos a hablar de tecnología. Y siempre me gusta también revivir un poco, repasar la etimología, ¿no?, de cada palabra. Si conceptualizamos en que el programa de hoy se va a basar en tecnología, tenemos que hablar el origen de la palabra tecnología, porque muchas veces uno cuando recibe el nombre de algo, lo que sea, le genera determinada emoción. Y la palabra tecnología me da la impresión, esto es un juicio por supuesto personal, que cuando lo llevamos al ámbito de las empresas, que es de lo que vamos a hablar, es como que genera en la mayoría de los espacios o personajes protagonistas del ámbito comercial, industrial, temor, la palabra de tecnología. ¿Por qué? Y porque es lo que viene, es lo que está, es lo que va a seguir y nos tenemos que subir, no podemos dejar pasar el tren. Ya lo dijo alguna vez un invitado aquí, el amigo Corcho Bonacorsi, hay que subirse al tren. Entonces, si analizamos la palabra tecnología, viste que todas las palabras, Luisito, tienen origen griego. Etimológicamente siempre se busca la composición de la misma yendo a la historia, a la analogía del lenguaje griego. Y en la palabra tecnología se compone de tecno por un lado, logía por el otro. La logía tiene que ver con la ciencia, el estudio, el conocimiento. Y tecno tiene que ver, fíjate vos, con el arte, el oficio, la palabra tecno tiene que ver con el arte,
el oficio, la habilidad, la destreza que puede tener una persona para determinada área, ámbito. Así que hoy vamos a hablar de la tecnología y fíjense que no hay que tenerle miedo. Por eso la vamos a transitar y la vamos a atravesar con dos invitados de lujo. Pero antes de ir con los invitados de lujo, que son Pablo García y Adolfo Schroeder, de la empresa eConecta, creo que nos merecemos, después de estos, ¿cuántos minutos, Luisito? 5 minutos de apertura, un chapuzón. Nos tiramos la pileta, nos refrescamos para después meterle hasta las 5 de la tarde fresquitos, como una lechuga, ¿te parece? Así es. Dale. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Sí, vamos a Macros. En Macros, bajamos los precios, hacemos descuentos en efectivo y hay 3 cuotas sin recargo. ¿Qué esperas? Vamos a Juguetería Macros en Brown 217. Ya sabes, Macros, tu mejor opción. Ethernet Sistemas presenta su nuevo canal de atención por WhatsApp. Comunicate al 2983 58 56 51. Atenderemos todas tus consultas. En Ethernet estamos siempre conectados. Encontranos como ethernet.oficial en Instagram, Facebook y Telegram. También podés contactarnos en nuestro sitio web www.ethernet.cc. Agenda nuestro WhatsApp 2983 58 56 51. También nuestra línea telefónica gratuita 0800 34 5 37 37. Ethernet Sistemas, siempre conectados. Promo del BNA Más con modo exclusiva de Promar. Compra el grupo electrógeno que necesitas en 6 o en 12 cuotas fijas con tasa promocional exclusiva. ¿Te lo vas a perder? Promo de la app del Banco Nación más modo en Promar. Pasá por Promar. Promar, O'Higgins 644 y estacionamiento propio en O'Higgins 755. Ahora desde Mi Bahía podés ver los recorridos, las frecuencias y la ubicación de cada colectivo de la ciudad. Puedo buscar de forma detallada cómo llegar a los distintos lugares. Ingreso al punto de origen y destino y listo. Además, me permite conocer las paradas más cercanas con respecto a mi ubicación, la frecuencia de cada línea y la ubicación exacta de cada colectivo. Súper fácil y útil. GPS Bahía también te muestra el mapa con la ubicación de los puntos seguros. Hacé tu vida más fácil. Ingresá a Play Store o App Store, descarga la app Mi Bahía o GPS Bahía y ahorra tiempo planificando tus viajes. Ahora, en Bahía Blanca, la recolección diferenciada de residuos se realiza en toda la ciudad y la separación comienza en tu casa. Separa los plásticos, vidrios, papeles, cartones, telgopor, tetrabric, telas y metales y deposítalos limpios en una bolsa identificada. El camión pasa una vez por semana. Ingresa a la app Bahía Ambiental para saber qué día recorre tu barrio. Súmate vos también a separar tus residuos. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Esto es la Corpo Stream, el pulso empresarial y digital de Bahía. Cuatro de la tarde, 7 minutos, 40 grados la sensación térmica en Bahía Blanca a esta hora y avanzamos en la Corpo Stream hasta las 17 horas en Vorterix Bahía. Y hoy llegamos al programa número 12. Vamos a hablar de un tema, les decíamos recién, que atraviesa a todas las empresas, cómo usar la tecnología para trabajar mejor. Muchas veces escuchamos hablar de transformación digital como algo complejo o lejano, pero en realidad tiene que ver con ordenar los procesos. Siempre la vemos a la tecnología, en algunos casos, más lejos que cerca. Yo conozco muy pocos casos que la ven cerca, que se animan, que se meten, que se zambullen. Pero la mayoría no. Y vamos a dirigirnos, si bien a todos, especialmente a esos que todavía no dieron el paso. Tomar mejores decisiones es uno de los factores que tiene que ver con el aporte de la tecnología a las empresas. Y por eso hoy nos visitan dos personas que trabajan todos los días con pymes reales, acompañándolas en este camino de cambio, en este proceso de transformación. Ellos forman parte de la empresa eConecta, una empresa de la rama tecnológica, bahiense, y junto a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios están impulsando un programa de capacitación en transformación digital, pensando específicamente
en aquellas pymes que lo requieran, que lo demanden, que lo necesiten. No solo de Bahía Blanca, sino también de la región. Así que le damos la bienvenida a Pablo García, a Adolfo Schroeder. Gracias por estar con nosotros en la Corpo Stream. ¿Cómo están, chicos? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ustedes. Igualmente, gracias por la invitación, chicos. Calor, ¿eh? Mucho. ¿Hicieron pileta antes de venir? Mucho. No, hoy no, pero probablemente cuando salgamos de acá. Y nos va a quedar margen, ¿eh? Y el calor al chapuzón. Para mañana, pasado. Totalmente. Bueno, para entrar en contexto, para que la audiencia los vaya conociendo, vayamos familiarizándonos, siempre es bueno conocer, en este caso, a las figuras, ¿no? Quiénes son, cómo llegan, qué camino han recorrido, tanto vos, Pablo, como Adolfo, para hoy encontrarse con una empresa juntos, en sociedad, llamada Econecta, pero suponemos que antes de llegar a Econecta pasaron por distintos procesos individuales, asociados con otros. Cuéntenos quiénes son y cómo ¿Se nos notan llegaron. las canas en la barba, decís vos? Y me parece que somos medio cogeneracionales, ¿no? Ya estamos pisando los 45, sí, 50. Sí, todos arrancamos con 4, así que estamos ahí. Así que hay experiencia para contar. Los escuchamos. Totalmente. Bueno, por mi parte, 43 es el número exacto. Soy una persona que siempre se desenvolvió en el área de la tecnología y los negocios. Arranqué mis primeros trabajos en relación de dependencia con la parte del marketing que me apasionaba. En ese momento estaba en auge todo lo que eran los sitios web, el desarrollo, el diseño gráfico y cómo volcar eso en los negocios me apasionó mucho siempre. Así que fueron mis primeros pasos. Después la vida me fue llevando por distintos caminos, desarrollando áreas de marketing en unas empresas, siempre trabajando en pymes familiares. Y finalmente me encontré en la vieja y querida casa Humberto Lucaioli, casa de electrodomésticos muy grande, que lamentablemente ya no existe, pero que llegó a tener más de 60 puntos de venta. Era una familia muy conocida aquí en Bahía Blanca. Fue una empresa realmente muy grande, donde estuve muchos años a cargo del equipo de comercio electrónico y donde pude transitar durante muchos años todo lo que era el e-commerce, que juntaba las dos cosas que a mí me apasionaban, los negocios y la tecnología. Así que fueron años de mucho aprendizaje, mucha capacitación, mucho recorrer el país. En ese momento era todo muy nuevo, la venta online no existía, las páginas web eran solamente institucionales, así que me tocó vivir el arranque de todo ese proceso. Y con Adolfo nos conocemos desde hace muchos años, pero más o menos estábamos recordando hoy, hace unos 8 años, nos cruzaron los caminos en etapas laborales muy similares. Las dos empresas, él te va a contar ahora seguramente su parte, pero las dos empresas en las que trabajábamos en ese entonces estaban con situaciones muy particulares y ahí se nos prendió la semillita de empezar a hacer algo propio, porque teníamos un camino recorrido que hacía que mucha gente se nos acerque y nos dice: Pablo, ¿cómo resolviste esto? Adolfo, ¿cómo resolvieron aquello? ¿Me puedes ayudar con eso? Y esto ya estamos hablando de hace 8 años, 2016, 2015. Empezamos a vincularnos en esa época mucho con la Cámara de Comercio Electrónico, que nos ayudó mucho en ese momento, que estaba específicamente trabajando en este área. Y se empezó a armar un grupo de gente que estábamos todos interesados en lo mismo, ¿no? Éramos como una pequeña secta bahiense en ese momento, que como todas empieza con 5 o 6 personas y después empieza a crecer. Y en ese crecimiento nos fuimos todos formando y fueron surgiendo necesidades y nos fuimos ayudando todos en una industria que se volvió muy colaborativa. Y ahí es donde decidimos emprender con la consultora y empezar a dedicarnos a esto porque nos gustaba, nos apasionaba y teníamos un recorrido que ya nos daba cierta experiencia y conocimiento como para poder aportarle. Vale la aclaración, cuando hablamos de pymes con las que trabajamos nosotros, es un amplio espectro, porque trabajamos con emprendedores, trabajamos con comerciantes, trabajamos con pymes familiares, se podría decir ya grandes. Entonces tenemos distintos desafíos, están todos trabajando en etapas totalmente distintas en cuanto a la maduración de lo que tiene que ver con transformación digital, que después vamos a profundizar si querés un poco. Así que son desafíos hermosos y bueno, muy, muy contentos a dónde nos ha traído este recorrido. Excelente. ¿Y vos, Adolfo? Bueno, en mi caso yo tengo 50, ya no cumplo más. 50, ahí te ahora, así que lo vamos a dejar ahí. Durante mi vida laboral pasé por distintos ámbitos, distintos rubros, siempre cerca o vinculado con el área comercial, pero siempre con la tecnología presente. Y bueno, el último proyecto que fue cuando nos cruza con Pablo, armé una cuponera acá, no sé si se acuerdan, principio de 2010, 2011, que la gente compraba cupones para... Yo me acuerdo. ¿Eso era para la nueva, puede ser? Eso lo armé primero solo, la nueva le gustó el proyecto, me absorbió. Era la época de la gestión de Mazot, ¿no? Correcto. En ese momento. Sí, en ese momento sí. Se llamaba Click Oferta, seguro que muchos se acuerdan. Sí. La verdad que eso fue una locura porque de golpe me encontré que estaba haciendo comercio electrónico y
y fui aprendiendo. ¿Y no sabías? Y no sabía. Y ya no para sabía nadie sabía, pero sí tengo claro de que las cuponeras en Argentina fueron el impulsor a que la gente se anime a comprar, porque te daba la posibilidad de comprar cosas por muy poca plata, entonces el riesgo era como que parecía poco a meter la tarjeta de crédito, comprar en internet, algo que no se sabía. Eso en aquella época era un gran riesgo. Sí, Nadie quería comprar, todos teníamos miedo. Yo siempre lo cuento, digamos, hoy no se discute de comprar con tarjeta de crédito, o sea, no es un problema. En aquel momento, cuando nosotros arrancamos, el 85% de las operaciones la gente las gestionaba en línea, imprimía un cupón y lo pagaba en los puntos de cobro, Rapipago, Pago Fácil, que sea. No podías no tener esa opción de pago, porque las transacciones, eran muy pocas los pagos con tarjeta de crédito que se encuentran. Es muy loco, Adolfo, siempre, a veces lo hemos comentado en una mesa, te hago un pequeño paréntesis, que haciendo el contraste con la situación de ahora, por ahí la gente más joven le va a resultar raro, pero en esa época pasaba esto que vos decís. La gente no se animaba a poner los datos de su tarjeta de crédito en una página web. Claro. ¿Quién está del otro lado? ¿Viste? Era como un mundo desconocido. Preferían pasártelo telefónicamente. Nosotros en Lucarelli vendíamos mucho tomándole los datos de la tarjeta por teléfono. En el caso de Adolfo era un imprimible, iban y lo pagaban en efectivo en un lugar personalmente. Y hoy pasa al revés, vos le pedís los datos por teléfono y dice, no sé con quién estoy hablando, no te pasan nada, ni el DNI, y no tienen ningún problema la gente en cargar los datos de tarjeta de crédito en cualquier página web que se cruzan, incluso aunque no sepan de quién es. Era un mundo totalmente desconocido. Totalmente opuesto a lo que pasa. Y todos teníamos miedo, yo me incluyo, teníamos terror de que nos sacaran los datos de la tarjeta, era algo que no era nos habilitábamos. No, pero bueno, la realidad es que nosotros evangelizábamos sobre el uso de medios digitales de pago en línea. Estamos hablando año 2010, 2011, 2012. 2012-2013 fue el pico alto, llegamos a tener más de 20.000 operaciones por mes, era una locura. Se había ido de las manos. Sí, era complejo manejar, sí. Pero bueno, en nuestro caso con Click, como era un intangible, en algunos casos limitábamos la cantidad de ventas de determinadas ofertas porque el proveedor nos decía hasta acá y hasta acá y era complejo. Pero la verdad que fue muy divertido. Pero yo creo que a nivel nacional la irrupción de esos modelos que duraron poco, porque después se fueron transformando y ampliando la oferta, mutaron notablemente. ¿Hoy dónde ves el reemplazo? No, hoy está en Mercado Libre, en los marketplaces, en los medios de pago. Sí, más a nivel venta de productos lo ves en los agrupadores de oferta turística, es como que se han ido identificando más los verticales, entonces hay sitios de venta de determinado rubro de productos. Hoy los supermercados ya son uso corriente, pero bueno, en ese momento era impensado, es decir, hago la compra del mes por internet. Quiero decir, hoy tenés una forma de pago diferente a la de aquel entonces respecto al cupón, porque un beneficio si pagas con QR, otro si pagas contado, otro si pagas con tarjeta. Eso en el canal físico, y tiene que ver con que los medios de pago compiten para ofrecer mejores experiencias a los usuarios. Pero vos pensás que lo que te decía antes, el 85% de la venta se hacía con pago en efectivo en un punto de cobro. Y estamos hablando de hace 10, 12 años atrás. Hoy te pagan por transferencia bancaria, o sea, menos protección que eso. Si vas le erré en un botón, en un número, y la gente hoy lo naturaliza. Entonces yo creo que la irrupción del modelo de negocio de cuponera, que fue en 2008 en Boston y se expandió por el país, en Argentina llegó 2010-2011, hizo que la gente le perdiera ese miedo, y de ahí fue el impulsor del desarrollo del e-commerce, porque era donde se veían grandes volúmenes de operación. Chicos, ¿les parece si nos metemos ahora en el mundo de eConecta? Porque queremos saber cómo la empresa de ellos, nos hicieron un pantallazo de quiénes son y cómo llegan a asociarse con la empresa eConecta. Ahora queremos saber, eConecta, ¿qué tipo de beneficios, soluciones para la transformación digital de las pymes ofrece? Bien, bueno, ahí un poco lo decía Pablo, esto que te contaba de Click Ofertas. Nosotros fuimos los que de alguna manera armamos o ayudamos a armar la sede de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y eso de haber armado la comisión junto con otros colegas
de alguna manera nos puso en un punto donde nos consultaban cómo habíamos resuelto tanto en Click o en Lucaioli determinadas situaciones. Y ya no eran consultas de, che, ¿cómo mandaste un mail? Sino, ¿cómo desarrollaste esta parte del negocio? Y nos encontramos dando respuestas que las aplicaban y funcionaban. Y en algún momento dice, cóbrennos porque no les puedo seguir preguntando cosas. Claro. Y un poco se fue dando naturalmente. Con Pablo, la verdad es que nos conocíamos de antes, de la vida. El destino nos cruzó laboralmente en la misma etapa, en el mismo rubro, y la verdad que nos complementamos bien. Él tiene más foco en lo operativo, en el detalle del cómo hacer las cosas y hacer ingeniería inversa de todos los procesos. A mí se me da más de sentarme con el dueño a pensar la estrategia y por qué quiere incorporar tecnología y cómo resolverlo. Y desde ese punto es donde los ayudamos. Digamos, lo que nosotros vemos en las pymes es que son muchas dueños dependientes. Y la realidad es que la presencia del dueño y la injerencia de los dueños de pymes en muchos casos termina siendo una limitante. Bueno, la tecnología lo que hace es ayudarte a trabajar mejor, a vender mejor, a atender mejor a tus clientes. Y fundamentalmente, si está bien seteada y sos prolijo y tenés equipos de trabajo que te generan información o que te generan datos, poder trabajar a partir y tomar decisiones a partir de información que se procesa con tecnología. Y lo que sí vemos es que hay un mito muy grande en que la tecnología para las empresas es cara, porque hubo una época donde transformación digital era sinónimo de implementar grandes sistemas de gestión que tardaban de 6 meses a 1 año en ponerse en marcha, y resulta que de esos sistemas de gestión que habían incorporado, las empresas usan un 5% con mucha furia. Y ahí es donde nosotros, que hemos estado de los dos lados, podemos ayudar a simplificar. Muchas veces transformación digital es simplemente implementar una planilla de Google Sheet o de Excel pensada y diseñada para ese problema que está teniendo. ¿Podemos ir a un ejemplo? Sí. Te sentás con un empresario de qué rubro, te doy la posibilidad de que elijas el rubro. Mira, te cuento un ejemplo. Y te dice que necesita una transformación digital. Que te puede servir también para contarte un poco lo que vos nos consultabas de cómo fue esta transición y cómo llegamos hasta acá. Como te decíamos, nosotros veníamos de desarrollar mucho e-commerce. Entonces lo primero que nos venía a pedir un cliente, suponete un comercio que vende artículos infantiles, y de golpe venía, Pablo, quiero tener una página web, quiero vender online. Ese era el pedido, ¿no? ¿Cómo hago comercio electrónico? ¿Qué tecnología tengo que elegir? Porque me ofrecen páginas web, una vale $1.000.000, la otra vale 100. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cómo hago marketing? ¿Cómo hago que la conozcan? ¿Cómo tengo que despachar los productos? ¿Cómo tengo que subir cada producto a la plataforma? ¿Cómo son los procesos internos? Claro, el comerciante puede saber mucho de su negocio, pero no sabía de e-commerce. ¿Qué nos pasó en los últimos años? Que es lo que nos llevó un poco a soltar un poquito el e-commerce, si bien es uno de nuestros core de atención, y volcarnos un poco más a la transformación digital. Que cuando lo querías ayudar, te dabas cuenta que le faltaban un montón de cosas previas que eran muy críticas y muy necesarias para poder tener un comercio electrónico óptimo. Porque vos tenés que tener, para el e-commerce, procesos muy aceitados, tenés que tener el catálogo digitalizado, tenés que tener un sistema de gestión, tenés que tener los stocks contabilizados en medios digitales. Entonces nos vimos que con Adolfo tenemos una virtud de efecto, que es que no le tenemos miedo a nada, nos metemos con la pata en el barro. Mira, hay que hacer esto antes, bueno, vamos y te ayudamos. Capaz que no es nuestro expertise, pero le vamos a poner la mejor. Entonces nos encontramos ayudando a un montón de empresarios y pymes en un montón de cosas que eran mucho antes de lo que era hacer e-commerce. Y eso sin darnos cuenta, cuando miramos para atrás, estábamos haciendo transformación digital. ¿Mucho antes a qué te referís? Armar un listado en Excel con los artículos que tenés y el stock que tenés. Algo básico. Algo básico. O sea, ya ni siquiera hablar de un sistema de gestión. O sea, de no tener ni siquiera eso. O en el sistema de gestión, ver qué nombre le pones a los productos para tener una normativa que después los puedas encontrar fácilmente. Que parece básico, pero que hoy en día hay muchos comercios que no lo tienen. La mayoría. La mayoría. Y lo que lo tienen, ni siquiera la libreta ni siquiera la libreta almacenero tenía. Hay muchos que se manejan con la libreta. ¿Todavía? ¿Todavía? Hay otros que ya han evolucionado a la planilla de cálculo, ¿no? Un Excel, un Google Sheet. Y hay muchos que tienen un sistema de gestión, pero como dice Adolfo, usan el 5%, lo tienen desordenado, los productos los tienen mezclados, los stocks no los tienen bien. Claro. Entonces es imposible, porque cuando vos salís a vender en línea, estás poniendo tu negocio y todos tus depósitos y tus stocks
en una vidriera que te puede ver cualquiera en todo el mundo. Entonces tiene que estar todo muy bien configurado, muy bien aceitadito. Entonces ahí es donde hacemos el foco y trabajamos. Yo te hago un detalle para que te des una idea de esto que hablamos. ¿Cuántos proveedores o negocios te entregan la factura emitida desde la plataforma de AFIP? O sea, claramente ese negocio no tiene un sistema de gestión, ni siquiera de facturación, por ende no va a tener los stocks en el sistema, por ende hay un montón de pasos antes que hay que hacer. Siempre hay un parche igual. Sí, pero con la compañía en el e-commerce no te perdona el digitalización. parche. No te perdona el parche. Digo, Entonces, porque es una de las respuestas que me encuentro a veces con muchos clientes. No, Ay, mi proveedor me dice que hay parches para las ventas en B. A ver, uno Siempre puede armar la tienda online sin tener sistema de gestión y demás. Y va a poder vender y no va a tener problema. Ahora, no pretendas que eso cubra o ayude a crear una sucursal adicional a lo que ya tenés. No permite la eficiencia del no podés escalarlo, proceso. No hay manera de escalarlo. Llega un punto donde y ni hablemos de vender en Mercado Libre. Hoy vender en Mercado Libre, si vos tenés un catálogo más o menos amplio, y más o menos están bien subidos los productos, no con nada de otro mundo, vendes y vas a tener volumen rápido. Entonces, esos procesos, que hay exigencias de quien te ofrece esa plataforma y los millones de usuarios que navegan ese sitio y llegar a ese volumen de operación, requiere que vos estés preparado para atender consultas, para despachar un pedido, para imprimir una etiqueta, para hacer un seguimiento, para contestar una pregunta de postventa. Hay procesos que no podés evitar. El sistema es uno, para tener los stocks vinculados entre lo que vendes en el canal físico y lo que vendes en el digital. Y si vendés en varios canales, ni te cuento. Nosotros tenemos un cliente que hasta hace poquito tenía una estrategia de múltiples canales. Estábamos vendiendo en 14 sitios diferentes. Sitio propio, Mercado Libre, y después sitios bancarios, el Banco Nación, el Banco Provincia, el de la ICBC, bueno, todos los marketplaces bancarios estábamos. O sea, ustedes pueden digitalizar todo el proceso. Claro, el y stock... eso se atendía con 2 personas, se sigue atendiendo con 2 personas. Ahora optimizamos, nos quedamos con menos canales, pero se atiende con 2 personas. Para eso está la tecnología. Quiero volver a la pregunta porque muchos... Yo tengo una actividad comercial que me toca conversar mucho con los clientes y a veces se encuentran en esta situación, ¿no? Este escollo. No puedo ordenar mi negocio. ¿Qué significa desde la digitalización ordenar mi negocio? Nombrame las áreas. Dijimos stock, proveedores, clientes, medios de pago, contabilidad. ¿Qué es lo que ustedes digitalizan del proceso? ¿Todo eso? Todo eso, porque todo eso siempre es muy positivo y te va a mejorar la eficiencia y va a ser mucho más productivo si vos lo volcás a alguna herramienta digital que te ayude. Por supuesto que después está en el dueño decir, che, no, esto lo quiero seguir manejando como yo tenía hasta ahora. Bueno, perfecto, si a vos te funciona. Pero nuestra sugerencia siempre va a ser incorporar tecnología, más hoy en día. Porque nosotros que ya tenemos unos años en esto, quizás en otra época era más difícil. Hoy tenés muchas herramientas digitales que ya no son grandes licencias en dólares que hay que invertir para tener un gran sistema que te resuelva un problema, sino que son lo que se llama software as a service, es decir, son programas en la nube que los abrís en un navegador web, ni siquiera necesitas una máquina potente para correrlo, y vos usás ese software, puede ser un sistema de gestión, puede ser un CRM que sirve, por ejemplo, para manejar todo lo que tiene que ver con el embudo de marketing y las relaciones con los clientes. Puede ser un sistema que te resuelva respuestas automatizadas para la atención de las redes sociales. Pueden ser múltiples soluciones y cada una de ellas se paga una cuota mensual que son cuotas muy accesibles para cualquier comerciante. Entonces, no hay excusa. El tema es saber por dónde empezar, saber qué es lo que hay que acomodar antes para que después eso lo puedas aprovechar y te pueda funcionar. Porque lamentablemente con incorporar tecnología solamente no alcanza. Si no sería muy fácil. O sea, hay que ordenar mucho puertas adentro. Yo que tengo un negocio lo puedo vincular tranquilamente, de manera relajado, sin ningún tipo de juicio al respecto. 100% mi negocio lo podría integrar y vincular a la nube. Totalmente. Me despreocupo que le estoy dando toda mi información a la nube. Te despreocupas. Sea todo, Microsoft, Google, el proveedor que sea. Ya le dimos nuestra vida, darle nuestro negocio, me parece que... O sea, yo puedo quedarme tranquilo entonces que tomar la llave de mi negocio. Porque estas son otra de las preguntas que vienen... lo que hablábamos al principio, el temor, el miedo de navegar en esta incertidumbre de la digitalización. Hoy es un poco menor el miedo. Es cierto que hay una cierta reserva de muchos dueños de pymes de
che, y poner todo en la nube es seguro y no me van a llevar los datos. Mientras vos alquiles la plataforma, la información va a estar ahí y la mayoría de esos sistemas tienen posibilidad de descargar la información. Cuando vos das de baja la cuenta de un sistema de gestión en la nube, de este modelo SaaS, que es Software as a Service, se borra la información y ya, y te quedó vos. ¿Tengo que tener respaldo también fuera de la nube? Se recomienda, no es necesario, pero si uno se queda más tranquilo, podés descargar la información del sistema. Hoy en día uno se siente más seguro con la información en la nube que en la propia computadora, que le puede pasar cualquier cosa. Sin duda. Yo hoy estoy dejando mis fotos en un drive, hoy en día estoy dejando toda mi información de mi vida privada en redes sociales, que tienen dueños con nombre y apellido. Hoy los mails en servidores. Las tarjetas de crédito vinculadas a tu correo electrónico. ¿Por qué no pensar que el negocio lo podemos subir a la nube y aprovechar los beneficios que tiene? Es totalmente viable. Bien. Chicos, en esa ayuda que les pide el comerciante, el empresario, el industrial, que necesita digitalizar pero tiene miedo, ¿cuál es el miedo con el que más se han encontrado, el temor principal? No, el temor es del desconocimiento, ¿sí? Nuestra formación y nuestra experiencia lo que nos ha convertido es un poco en traductores. Yo te cuento cosas que nos pasaban y fueron un poco motivadores de que Pablo y yo hoy seamos socios. Tanto a él como a mí, cuando estábamos en esas empresas medianas tirando a grandes, teníamos a cargo una unidad de negocios. Y esa unidad de negocios, para funcionar o obtener ciertos resultados, necesitaba de invertir en tecnología. Cuando nosotros sentábamos a ese proveedor de tecnología con quien tomaba la decisión financiera de avanzar o no, hablaban idiomas distintos. Y lo mismo le pasa al dueño de pyme hoy. El dueño de pyme tiene claro su negocio y sabe cómo lo formó, cómo lo hizo, cómo vende, cómo compra, lo tiene clarísimo. Ahora, viene, que además son generaciones más chicas, que le hablan en un idioma tecnológico que no entienden, la mitad de las palabras en inglés, la otra, otro cuarto en Spanglish, y la otra parte no sabe cómo se vinculan o por qué están en ese diálogo, con lo cual eso hacía que los proyectos no fluyeran. En algún momento, y naturalmente, tanto a él como a mí nos pasó lo mismo, empezamos a no juntarlos en la misma mesa. Nosotros resolvíamos técnicamente lo que necesitábamos con el proveedor y presentábamos a quien decidía financieramente en términos que entendía financieramente. Yo necesitaba comprar este teléfono porque me iba a permitir facturar un 5, un 10% más y bajar los costos un 2, 3, 10%. Eso era lo que quería entender y es lo que quiere entender el dueño de negocio, que no necesita saber de tecnología, sí lo que puede lograr con la tecnología. Y ahí es donde entramos nosotros, porque le traducimos y filtramos esa oferta de tecnología o de servicio de marketing, de redes sociales y demás, en términos que el dueño de una empresa necesita entender. Y voy a hablar en términos de productividad, de rentabilidad, de tiempo ahorrado, de volumen de operación y demás, y ya no si contrató a Google, si contrató Microsoft, si contrató lo que fuere. Claro, porque vos sé que una de las preguntas que nosotros habíamos notado era justamente esa de que cuánto se tiene que involucrar el dueño de la pyme. Y justamente el dueño de una empresa tiene tantas variables y está atosigado por esas variables, más la caída de las ventas, más todos los impuestos que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justamente algo que te saque, no que te ponga, algo que, claro, que te sume, pero no con más esfuerzo. Bueno, y eso es lo que uno trata de hacer. Es un poco lo que nosotros hacemos en el día a día, en nuestros acuerdos, contratos de acompañamiento. Nos pasa que entramos a una empresa con una necesidad puntual, que muchas veces surgen de qué están haciendo, cómo lo están trabajando, dónde tienen puntos de dolor. Bueno, nos enfocamos en resolver esos puntos de dolor, pero en paralelo empezamos a ver otras necesidades y una vez que entras en la rutina, te convertís en un departamento, o por lo menos nos pasa a nosotros con ciertos clientes, te convertís en una especie de departamento de innovación, tecnología, mejora de procesos, o sea, y de alguna manera el dueño descansa en, che, mira, tengo este problema. Listo, y ahí se terminó su problema. Ahora empieza a ser nuestro problema. Y lo que hacemos es, tengo estas 3 soluciones. Esta vale esto por esto, esta vale esto por esto y esta vale esto por esto. Nuestra recomendación, anda por acá. Estas 2 son viables, esta es la que creemos mejor.
Sí, y ahí viene Y una ahí parte se muy avanza. importante que es la capacitación de los equipos, porque recién te decía Fernando que por ahí la tecnología por sí sola no resuelve el problema. Entonces, una vez que se decide por qué tecnología avanzar para resolver un problema puntual, después está ver quiénes van a ser los usuarios de esa plataforma y que sepan cómo usarla, cómo tienen que cambiar su forma de trabajo a partir de esa plataforma, cómo le pueden sacar el máximo provecho, que eso es lo que hace que termine funcionando. Porque la mayoría de las veces cuando nos encontramos con clientes que nos vienen a buscar, ya tuvieron experiencias previas y ya probaron de incorporar cosas, ya estuvieron haciendo pruebas en su deseo y en su conocimiento de ver que algo había que modernizar, algo había que mejorar, saben a dónde había que llegar, pero no sabían cómo, y probaron con algo, y no les funcionó por eso. Porque no era la solución adecuada, porque estaba sobredimensionada, porque les quedaba corta, porque era la solución adecuada, pero nadie les enseñó cómo aprovecharla, cómo usarla, porque nunca cambiaron la forma de trabajo internamente, entonces quedó ahí como una maceta con una plantita muy linda, pero nadie la aprovecha. El soporte postventa es permanente de parte de Conecta, la Totalmente. empresa, para con sus clientes. Totalmente. En capacitación, en actualización de software. Nosotros decimos siempre que somos una consultora boutique, porque iConecta es lo que ves acá, somos nosotros dos, y Eduardo, que aprovechamos a mandarle un saludo, que seguro está viendo. Lo tenemos en un sótano bajo 5 llaves, cosa de que alguien no se tiene nos que seguir escape. trabajando. Alguien tiene que, claro, el que estar tercer operativo. equipo, claro. Y la verdad es que nunca tenemos más de 6, 7 clientes, porque si no perdemos el foco. Entonces estamos muy metidos, nos distribuimos las tareas muy bien y tratamos de ordenarnos mucho para tener el foco realmente en lo que cada cliente necesita y no perder el rastro. Y nos manejamos como si fuésemos uno más de los equipos. Tenemos siempre un grupo WhatsApp con todo el equipo operativo de cada uno de los negocios y estamos en contacto. La planta impulsora está full hoy, entonces. Sí, no, y hay servicios que también prestamos con terceros. O sea, blanqueado con el cliente. Asociativamente. Y demás. Pero bueno, te cuento una que nos pasó hace poco. Un cliente al que le proveemos gestión de redes, marketing digital y demás, que lo hacemos con un equipo externo, no es personal de iConecta. Sí. Nuestra vinculación es, estamos encima de la estrategia, validamos de que los reportes estén dentro del plan de acción a seguir, pero no hacemos el trabajo operativo. Ahora, este equipo externo decide dejar de atender a ese cliente y sin estrés, sin problema, ya tenemos otro equipo que va a tomar la posta y coordinamos todo. En cualquier empresa te pasa que eso te lleva 30, 60 días de frenar lo que estás haciendo para contratar otra agencia, evaluar quién, y ahora que empezamos, con lo que implica cambiar un proveedor en una pyme. Sí. Bueno, ese también es parte de nuestro trabajo. Si bien no lo hacemos operativamente, pero estamos palo y palo con quien te toma decisión y acercándole los equipos adecuados. Bueno, y ustedes tienen un mapa nacional e internacional de cómo se mueven las empresas en esta actualización tecnológica. ¿Cómo ven en ese mapa a las empresas bahienses, el mercado bahiense? ¿Es reticente, se anima, da el paso, se digitaliza? Yo creo que vemos esas dificultades que te contábamos hoy. Lo que se ve mucho acá en Bahía es mucho deseo de avanzar en este sentido, un poquito de miedo a los costos que pueda llegar a tener y mucho desconocimiento del cómo. Y ese es un factor común que lo vemos en todos los negocios. Siempre que se nos acercan pidiendo, Adolfo suele tener la analogía de decir, nos piden que colguemos los cuadritos en la casa, yo le llamo la frutilla del postre, y no tienen ni siquiera hechos los cimientos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando nos vienen a pedir eso, ahí hacemos un relevamiento, y es donde sale una propuesta y se dan cuenta todo lo que le falta transitar. Y hay que ser sinceros en esto, no es algo que se haga de un día para el otro, es un trabajo que hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de trabajar, hay que darle tiempo a que los resultados lleguen. Entonces, si vos tu objetivo final, que es lo que mucho pasa acá en Bahía Blanca, es tener un negocio eficiente, que aproveche la tecnología, que tenga buena presencia en línea, que esté en las redes, que tenga una página web que venda, ¿querés llegar a eso? Bueno, hay un camino por transitar. Nosotros lo primero que hacemos siempre que nos buscan es armar un plan. Y decirle, bueno, mira, este es el diagnóstico donde estás parado vos, estos son los problemas que vemos que hay que solucionar, y el plan para el primer año que te ofrecemos es esto, y estos son los pasos y los hitos que tendremos que lograr, ¿no? Entonces ya le das al comerciante o al empresario un panorama de, bueno, hacia dónde vamos, cómo vamos y con qué. Entonces ya tiene una claridad que antes no la tenía, que es un montón, porque ya tiene una hoja de ruta de cuáles son los pasos que tiene que seguir. Después decide si los sigue con nosotros, si los hace por cuenta propia o lo que fuera, ¿no? Pero esos son los primeros pasos.
Y es un factor común que nos pasa repetitivamente en todos. No hemos tenido casos atípicos y creo que es muy común lo que le pasa a Bahía, a lo que le pasa en la región, en los alrededores, y lo que vemos cuando vamos a eventos nacionales y eso con otras ciudades de similar tamaño y demás. Por ahí te encontrás ciudades grandes que por ahí tienen otra dimensión de negocios y tienen otro tipo de necesidades un poquito más de otra madurez, digamos. Pero no deja de ser el mismo camino de recorrido, simplemente que están 2 pasitos más adelante, 2 pasos más atrás. Sí, o porque empezaron antes con alguna iniciativa, normalmente de algún recurso de la empresa que dijo, che, yo quiero hacer esto, me gusta, y se puso a investigar. Y a veces pegó en el camino correcto, y otras veces son proyectos que quedan ahí. ¿Cuántas páginas vemos que están hace 1000 años y no se tocaron más? Ahí tenemos una pregunta en el chat, la gente que nos está viendo puede interactuar, y me acercan desde la producción la pregunta, porque generalmente nos pasa que ponemos primero los resultados por delante de la acción, cuando es al revés, ¿no es cierto? Vamos a la acción para alcanzar los resultados. Preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en transformarse digitalmente una empresa? Un poco depende del tamaño, depende de las necesidades, depende de los procesos, de cuántos son los procesos que se quieran transformar. Nosotros lo que vemos es que no termina nunca, o sea, en realidad es difícil llegar a un punto de 100% de transformación digital. Y lo que les decía antes, a veces transformación digital en un negocio es simplemente armar una planilla de Excel acorde a lo que se necesita para el negocio, y nada más, y con eso está cubierto, y resolvió capaz que horas de trabajo. Depende. Pero es cierto que donde dan ese paso es como que primero gusta y uno quiere más. Cuando ve que algo resulta y le va bien y uno trabaja más cómodo y es más eficiente y hace las cosas más rápido, dice, che, esto está bueno, ahora quiero mejorar esto. Claro, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y también pasa que cuando vas resolviendo problemas van apareciendo problemas nuevos, superadores, son problemas que son bienvenidos porque antes no lo tenía porque evolucionaste. Entonces la transformación digital, como dice Adolfo, no termina nunca, es un proceso continuo. Sí podemos decir, para traer algo de certeza a la mesa, que generalmente cuando hacemos este trabajo que te comentaba recién, de plantear un plan de acción, son planes de acciones que generalmente están pensados a 1 año, año y medio, 2 máximo, donde hay un objetivo al cual llegar que es del interés del empresario, del comerciante. Cuando uno dice transformación digital, también tenemos que pensar, a ver esto ustedes que lo deben tener bastante parametrizado. Yo tengo una venta que es ser online, por ejemplo, y la apertura de un negocio, como cualquier negocio, a la vieja usanza. La transformación digital no será ir al 100% digital, será ir un porcentaje que me permita compensar las pérdidas que he tenido por otro lado, porque hoy la gente joven compra prácticamente todo digital. Es lo que les decía al principio, la transformación digital te ayuda a trabajar mejor, a vender mejor, a atender mejor y a que vos tengas información para tomar decisiones. Si tenemos ese concepto claro, lo que te va a implicar es que vas a trabajar mucho más cómodo, con lo cual tu tiempo va a ser más productivo, con lo cual vas a trabajar menos en algunos casos, y lo que busca es resolver procesos repetitivos, sobre todo. O sea, el tema de automatizar procesos, ahí es donde nos llaman mucho. O achicar pasos en un proceso. Nos pasa, tenemos algún cliente que tiene todo un proceso de conciliación muy complejo, que se hacía a mano y demás. Bueno, entendemos qué es lo que... y lo hace todos los meses. Entendimos o relevamos cuáles eran los pasos que todos los meses repetía, lo trasladamos a una programación y hoy eso que hacía, capaz que le llevaba toda una semana, en 5 minutos subiendo los archivos, que eran los mismos que usaba antes, con lo cual no hay cambios, se resolvió en 5 minutos, lo que tarda en procesar y después hace todo el resto del proceso. Entonces ya esa partecita del proceso que le llevaba una semana, ahora le lleva 5 minutos. Le quedó una semana menos 5 minutos para trabajar mejor otras cosas. Y ese puntapié empieza a disparar cosas. Otro cliente tenían una situación importan mercadería, tenían mercadería en un depósito que usaban para reponer la góndola de entrega y despacho rápido. Bueno, pero no tenían un control eficiente de lo que tenían ahí. Y lo tenían con una planilla que era muy... fatincasa. Muy complicada, porque era muy riesgosa, donde uno metía mal un dedo podía hacer lío.
bueno, relevamos la situación, hablamos con los que la usaban diariamente, con ese equipo de trabajo que tenía esa necesidad, validamos lo que habíamos entendido. Una vez que validamos, desarrollamos una aplicación que les resolvió de manera sólida y segura, para evitar errores de tipeo, el control. Y ya en la implementación encontraron que ese depósito que tenían de mercadería adicional, capaz tenían la misma mercadería distribuida en 5 o 6 pallets diferentes. Y hasta ese momento no se habían dado cuenta. Con lo cual, ya el hecho de la implementación les optimizó el depósito, empiezan a trabajar mejor, tienen trazabilidad. ¿Y qué pasó? Está buenísima la aplicación, ¿le podremos agregar tal cosa? Y ahí empieza una cadena. Claro, porque después hay que adaptarla a las necesidades de cada uno. Está hecha. En este caso fue hecha a medida. Claro, fue hecha 100% a medida para ese equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo, una vez que tenía esa solución hecha para ellos, se engolosinan con que. Y le podríamos agregar el sí, o aparecen otras necesidades que antes no. Claro, lo que te decía antes. Chicos, ¿ustedes están de acuerdo? Yo sí, me anticipo a lo que les voy a decir. Esta frase que dice que estamos más en una transformación cultural que tecnológica, ¿están de acuerdo? Sí, hoy preguntabas acerca del tema de los dueños, de los negocios, y para nosotros es fundamental que los dueños de los negocios tengan la decisión de avanzar por ese camino. Porque cuando nos viene a buscar algún cargo medio o alguna persona que está sufriendo el problema y que ve que lo puede resolver con tecnología, si no hay una decisión firme de los dueños para avanzar en ese sentido, la cosa no funciona. Entonces, primero tienen que estar decididos los dueños, aunque no se metan en el tema. Porque a veces hasta incluso es mejor, como dice Adolfo, se apoyan en profesionales que saben que están trabajando en eso y que se encarguen de resolverlo con los equipos. Pero ese es un puntapié, digamos, fundamental. Ya que hablas de los dueños, hablamos en términos o en otro tipo de terminología empresarial, denominados líderes. ¿Cómo tiene que ser el perfil del líder que tome el líder 2026, modelo 2026? Modelo la era de la transformación digital. Mira, yo desde mi lugar, viéndolo siempre con la óptica esta, ¿no? De lo que nos dedicamos nosotros, creo que hoy, si a la persona no le apasiona el cambio, estás complicado. Porque ha cambiado tanto todo y sigue cambiando todo tan rápido. No tocamos todavía el tema de inteligencia artificial. Aun cuando ven que pierden mercado, porque están perdiendo mercado, por no subirse. Tenés que subirte a la ola, tenés que ver qué es lo que está pasando, tenés que entenderlo, no sufrirlo y ver cómo podés sacarle provecho. Porque siempre toda crisis es una oportunidad, las cosas cambian y siempre hay algunos que se quedan afuera de los cambios. Pero son justamente los que no hacen las acciones para aprovechar los cambios. Nosotros, además de estar en los negocios, también somos consumidores, los vemos desde el otro lado. Y también notamos cómo nosotros hemos cambiado la forma de comprar, la forma de informarnos, la forma de comunicarnos. Bueno, ¿por qué no van a cambiar los clientes de nuestros productos y servicios? Entonces, si a nosotros nos resulta más cómodo y mejor y más óptimo empezar a consumir de otra manera, tenemos que empezar a ofrecer nuestros productos y servicios de otra manera para nuestros consumidores también. Entonces, sería necio quedarse plantado en el lugar renegando que las cosas están cambiando. Por eso yo creo que el rechazo al cambio es un factor muy negativo hoy para cualquier líder. Yo buscaría eso, en alguien para liderar equipos o para liderar un negocio, que sea alguien que abrace el cambio, que diga, bueno, a ver, ¿qué es lo próximo que viene? Vamos para allá. ¿Cómo lo podemos afrontar? ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿Qué nos sirve de lo que viene para mejorar lo que nosotros hacemos? Y tratar de estar siempre en la vanguardia. Es imposible estarlo siempre, pero por lo menos intentarlo. Yo sumaría un par de conceptos. Con el grupo de colegas con los que armamos casa y demás siempre hablamos de surfear la ola. Principios del 2012, 2013 era surfear la ola del e-commerce, había que subirse. Bueno, hoy estamos con la automatización, la inteligencia artificial, las tecnologías en la nube. Hay que surfear la ola. Y en el caso, por ahí, la personalidad del líder, creo que tiene que tener la humildad necesaria para pedir ayuda. Cada dueño, cada líder de empresa, incluso nosotros cuando hablamos de líder, no es solamente el dueño, que a veces es simplemente el dueño y no está en el día a día, pero quienes llevan el día a día del negocio y toman las decisiones, tienen que tener la humildad de decir, yo de esto no sé, para salir a buscar al especialista. Nadie puede conocer todo y sería incluso contraproducente que
que una persona que no sabe se ponga a decidir sobre tecnología. Lo venimos viendo ya hace varios años, donde lo que les decía antes, sistemas sobredimensionados, inversiones que no se amortizan. Hoy es muy importante entender hasta cuánto le da el cuero a una empresa, decir, me meto en este sistema o no, o realmente necesito hacer esta inversión o no, y dimensionar cuáles son las necesidades del negocio. Otra pregunta que nos llega, ¿se puede ir por etapa o sí o sí hay que automatizar todo? Hay que ir por etapas. Hay que ir por etapas, no podés abarcar todo junto. Lo que decía Pablo, tenemos un caso muy reciente también. Un cliente nos llama, la típica, quiero vender online. Bueno, ok, el sistema más o menos así, los nombres de los productos para que lo entendamos nosotros. Tenés los stocks y están bueno, entonces digo, mira, antes de poder hacer lo mismo, tenemos que hacer la zanja, hacer los cimientos, armar las paredes, y recién ahí colgamos el cuadrito con la página. Ese es el típico caso donde el dueño del negocio pide cotización de un desarrollo de un sitio web. Le pasan 3, apunta al del medio, dice, el más caro debe ser demasiado para mí, el más barato debe ser malo. Y no lo asesora nadie. Hace la página web muy bonita y ahí queda la página web, hace 5 años que está y nadie la usa, nadie entra. El cuadrito. En algunos tiene casos, cuadritos en la casa. La vidriera tienen suerte virtual. Y el desarrollador entiende un poco más no solamente del sitio, sino de negocio, y lo asesora un poco en lo que le conviene o lo que le serviría. Pero en la mayoría de las casas nos encontramos con esa situación. Chicos, nos quedan, pero nos quedan pocos minutos y también ameritaba hablar este convenio que firmaron hace algunos pocos meses entre Econecta y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, prestándole servicios a la base societaria de socios de la corporación, valga la redundancia, y también para aquellos que nos estén viendo en este momento, no importa que no sean socios, están las puertas abiertas de Econecta. ¿En qué consiste ese servicio? Bueno, a ver, por un lado estamos proveyendo a servicios a la corporación como organismo, digamos, también ayudándolos a modernizar algunos procesos, y metiéndonos de a poquito en algunos pasos. Y esa es la fase interna. Esa es la fase interna, digamos. Eso, y Conecta, proveedor de la corporación. Y bueno, la relación nos lleva también en esto de entender necesidades y demás, y lo que le planteamos a la gerencia de la corporación, a Pipo, y bueno, lo hemos charlado con ustedes también, la necesidad de formar a líderes de pymes, en lo que es transformación digital. Esto que charlamos rápido con anécdotas y ejemplos, ponerlo sobre en un formato ordenado. Entonces lo que propusimos es un programa de transformación digital pensado para pymes, pensado exclusivamente para dueños o gerentes, digamos, personas que tomen decisiones dentro de la empresa, que puedan conocer lo que es la transformación digital en sí, cómo le puede servir para su empresa, y que puedan ellos mismos hacer un autodiagnóstico de dónde están parados, si es que tienen intención de ir hacia una transformación digital. Un segundo encuentro que ya nos meteríamos en temas de e-commerce, marketing digital. Tercer encuentro de inteligencia artificial aplicada a procesos de pymes. Y en el cuarto ya poder terminar esa capacitación, todos serían encuentros presenciales, armando su propio plan de transformación digital para su negocio, con lo que vimos en el negocio y con nuestro, digamos, lo dictaríamos nosotros, el curso, con experiencia que ya tenemos. ¿Sobre inteligencia artificial con alguna plataforma específica o las disponibles en el mercado? Hoy el dueño no necesita entender cuál es la plataforma específica, necesita saber qué puede obtener con esas herramientas, y hacia ahí va a estar enfocado el curso. Entender qué es lo que hay, para qué sirve y cómo le puede mejorar su negocio. Con ese enfoque es como vamos a trabajar. O sea, vamos a tratar de sentarnos de igual a igual con dueños de negocio a resolver problemas de sus empresas. ¿Con qué? Con tecnología o con conceptos que tienen que ver con cómo mejorar, cómo trabajar mejor, cómo vender mejor, cómo atender mejor. Y el curso en sí, el programa, que todavía no tiene fecha cierta de lanzamiento, la idea es que se dicte a partir de marzo, en breve vamos a estar comunicándolo, lo hacemos en conjunto con la Corpo, la idea es que se dicte incluso en las instalaciones de la corporación, y va a incluir además, posterior a esos 4 encuentros, 1 hora de consultoría 1 a 1 con cada empresa para profundizar lo que hayamos viendo en el curso. Es un poco el formato, entendemos que hoy la capacitación, de nuevo, para el líder tiene que ser de
qué puedo lograr con esto y no tanto cómo hacerlo. Repetimos, el programa de capacitación aborda contenidos como e-commerce, transformación digital, e-commerce, marketing digital, inteligencia artificial, y se desarrolla un plan digital para cada negocio. O sea, un plan de trabajo personalizado para cada uno. Y tiene una hora posterior a ese dictado, 1 a 1 con iConecta, de consultoría específica de temas que obviamente en una sala probablemente no alguno tenga cierta reserva en plantearlo. Entonces, vos que, por ejemplo, hacemos ese curso, Luisito, ¿qué te interesaría más de todos esos contenidos? Para tu negocio, digo. Todos, yo me he sentido identificado totalmente. Ellos saben. Hay que podés ir por etapas. Cuando nosotros empezamos con el negocio, Adolfo, hace unos 6, 7 años, nos juntamos en mi casa. Y hemos puesto un 1% en funcionamiento y todo quedó en palabras. Así que nosotros somos uno de los que vamos a hacer el curso con seguridad. Yo a la cabeza. Pero otra cosita quería decir. Primero, son 16:53. Cuando nosotros empezamos, porque 56, perdón, me corrige. 56. Ese, acordate que está atrasado. Está atrasado. Nosotros empezamos y dijimos, vamos a hacer un programa de 1 hora. ¿Qué vamos a decir en 1 hora? Y cada vez nos alcanza menos, primero. Segundo, Adolfo es un innovador, como tu padre, lo quería recordar, porque fue el primero que trajo una computadora a Bahía Blanca. ¿Ah, sí? No tenía ese dato. Sí, es un dato interesante. Yo tuve la suerte de tenerla de secretaria cuando trabajé en Alborada, a su madre, a la cual le mando un gran abrazo, Teresita Arias. Debe estar mirando. Debe estar escuchando y mirando. Bueno, le mando un gran abrazo porque la adoro. Y contanos un pedacito, que sea, ¿qué fue lo que hizo tu papá? El gran innovador. Se emociona, Adolfo. ¿Te emocionás? ¿Por qué? ¿Qué sentís? No, a ver... exteriorizarlo. Está bueno compartir la experiencia. Mi viejo fue uno de los fundadores de Mesico, la empresa de computación. Respira, toma agua, dale un poquito. ¿Querés un poquito de agua? Es lo que también queremos mostrar en este programa. Al humano, al ser humano que cada empresa tiene detrás de todo lo que hacemos. Me agarraste desprevenido. ¿Qué recuerdos te trae? No, a ver, la verdad que es un placer que lo recuerden a mi viejo como lo recuerdan. ¿Tomaste mucho de tu viejo? Creo que sí. Pero bueno, es tema complejo. ¿En qué año fue que trajo la primera computadora? El día que yo nací, en el 75. Ajá. Trajo las primeras computadoras y bueno, Mesico muchos la deben conocer, por lo menos los que son de mi edad han ido a aprender computación, los que son un poco más grandes posiblemente hayan conocido la empresa como tal. En épocas donde la facturación de los servicios públicos se hacían mes a mes con un ejército de gente en una sala que cargaba esas facturas una a una en un sistema que se desarrollaba en Bahía y se hacía desde acá. Estamos hablando de una computadora que no era lo que hoy nos imaginamos como una computadora. No. Era más parecido a una máquina de escribir con... tarjetas microperforadas, claro. O sea... Bueno, pero tu papá fue el innovador que trajo, inclusive en la municipalidad, la primera computadora que se trajo fue tu papá. Él arranca siendo parte del equipo de informática del municipio. Desde ahí surge Mesico, él y sus socios. Si bien mi viejo era el socio minoritario, pero fue un poco el impulsor y el que tenía la idea. Sí. Y bueno, una empresa que llegó en su momento a tener más de 300 empleados, sucursales en toda la Patagonia. O sea que ya hubo una transformación digital. Sí. Y también a eso quería llegar, decirle a la gente, ya hubo una transformación digital en el año 75. Que ni nos enteramos y que deberíamos haber tenido miedo que de 300 empleados que tenían para hacer trabajo lo iban a hacer una computadora. Y sin embargo acá estamos. Se puede y bueno, hubo gente que hizo historia y acá estamos también junto a la corporación con los hijos, con otra generación, haciendo historia otra vez. Haciendo historia. Bueno, ha sido un gustazo tenerlos acá. Igualmente. Nos vamos con la emoción a flor de piel, como lo dijimos al principio del programa. Nos gustaría que nos dejen primero que nos digan cómo los pueden contactar, cómo pueden conectar las empresas para solicitar sus servicios. Bueno, nos pueden encontrar en las redes, o por supuesto estamos en Facebook, en Instagram, nuestro sitio web es econecta.com.ar, ahí tienen todos los medios de contacto, incluso están los WhatsApp si quieren contactarse directamente con Adolfo, conmigo.
Así que tenemos un trato muy directo, muy cordial, muy familiar con todos nuestros clientes y los prospectos potenciales clientes también. Así que ahí nos van a poder encontrar, que nos googleen como iConecta, que seguro que nos van a encontrar. Y el mail sencillo, info@econecta.com.ar o pabloadolfo@econecta.com.ar, nos llega y estamos en línea. O sea, trabajamos. Bueno, ¿y cómo se van? Más allá de las emociones a la vista. Me agarraste desprevenido. No, ¿Cómo se van? ¿Cómo la pasaron? La verdad Muy que bien. bárbaro, interesante, siempre, a ver, nos gusta lo que hacemos y charlar de lo que hacemos es un placer. Le tenemos mucha fe a este programa que motivó un poco que hayamos venido. Está hecho muy a conciencia y los contenidos, si bien están avanzados, todavía no está terminado, pero estamos yendo hacia entender eso que le pasa al líder de una empresa con la transformación digital. Que salir del mito de que incorporar tecnología en mi empresa es caro o no lo puedo pagar o para mí no es esto. Que hay cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla, siendo creativos y entendiendo bien los problemas y cuáles son las alternativas para solucionar los que lo tenemos. Y para cerrar y no extendernos más, porque somos parte culpable de que la hora no les alcance, es muy importante aclarar que ese programa que armamos con la corporación está pensado para líderes. Está pensado para los dueños de negocio o para los líderes de equipo, para gerentes medios, para cargos que tienen toma de decisiones, que son los que pueden realmente llevarlo a cabo y que el tren avance hacia adelante. Bueno, y desde la corporación nosotros le tenemos la misma fe que le tienen ustedes, ¿eh? No solamente para Bahía Blanca, sino para el sudeste bonaerense, con el cual también estamos trabajando con las cámaras para que esto se pueda replicar en todas las cámaras del sudeste bonaerense. Así es, señoras y señores, hemos llegado al final, les queremos agradecer. A ustedes. Hemos escrito la historia, seguimos escribiendo la historia. Ustedes empezaron en relación con la informática ya por el 75, cuando llegaron las primeras computadoras a Bahía y a la región, y debemos seguir escribiéndola. Y el desafío, la bisagra, la oportunidad está, y somos todos los que estamos acá parte de ella, y lo que queremos ver que todo eso después derrame en nuestra comunidad, en Bahía Blanca, porque es de donde somos, donde nacimos y donde queremos seguir estando y destacándonos. Y gracias una vez más a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, que hace posible que tengamos este espacio en esta emisora, en esta empresa, en sus canales digitales, por la envergadura y la trascendencia que ha tomado este espacio. Me parece que era una bandera necesaria que teníamos que levantar las pymes, y gracias por ser parte de esta construcción que ya lleva 12 programas. Nos encontramos con el 13, pero será el 13 de la suerte, el miércoles que viene a las 16, en este mismo lugar, aquí en Moreno 62. ¿Te parece, Luisito? Así será. Un abrazo grande, nos encontramos entonces la semana que viene con La Corpo Stream. Chao. Porque cuando las empresas, los emprendedores y las ideas se encuentran, nace una nueva manera de hacer ciudad. Esto fue la Corpo Stream, una coproducción de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca y Vorterix Bahía. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles de 16 a 17 en todas nuestras plataformas. La Corpo Stream. El futuro suena en Bahía. Vorterix.